¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Yaniot PM. América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus en el mundo. Así lo indicó la Organización Mundial de la Salud. Los ojos de las autoridades están puestos sobre Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es el segundo país en todo el planeta en tener el mayor número de contagios. Hasta ahora cuenta con más de 390,000 casos, solo superado por Estados Unidos. En segundo lugar está Perú, quien hasta ahora ha superado los 129,000 casos. Le siguen muy de cerca Chile, México y Ecuador, con un aumento considerable en el número de muertes. Esta situación en la región ha causado una gran preocupación y una enorme incertidumbre entre millones de personas y familias que temen enfermarse. Pero no solamente eso, viven una situación económica muy precaria y eso las convierte en personas y en familias y en hogares muy, pero muy vulnerables. ¿Qué se ha hecho mal en la región para que las cifras de contagios sean tan altas, especialmente cuando se inició esta pandemia? Pensábamos que este virus no nos iba a golpear tan fuerte. ¿Por qué el confinamiento en nuestros países va a afectar tanto, no solamente a la mediana y la pequeña empresa, sino a los pobres? Para contestarnos esta y otras preguntas, hemos invitado esta noche en Yaniot PM al doctor Ciro Maguiña. Él es infectólogo, especialista en enfermedades infecciosas y además vicedecano del Colegio Médico de Perú. El doctor Maguiña nos acompaña desde Lima y le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctor Maguiña. Buenas noches. Muchas gracias, Patricia. Y contestando a tu primera pregunta, la situación obviamente en América obedece a las malas políticas que han hecho tanto en Estados Unidos como en Brasil, ningunear a este virus tan peligroso que nos está afectando a muchas partes. En el Perú, a pesar de que el presidente hizo una medida precoz de la cuarentena, medidas de economía, pruebas, el Perú tiene pues una pobreza de años, la salud abandonada hace 50 años y eso está pagando factura. Y la gente en Perú particularmente aguantó las 4 semanas, porque obviamente era una medida importante y funcionó en la primera parte. Luego ya la necesidad económica es real, en Perú el 70% es informal, la gente tiene que ir a trabajar día a día, ha hecho que ya no se cumpla estas medidas de cuarentena y por eso el Colegio Médico planteó que se haga cuarentenas focalizadas en los barrios, como lo está haciendo en Buenos Aires, como lo hacen en muchas partes de América, que han podido a través de la participación de la comunidad lograr cercar los focos. Eso es una medida comunitaria. Por lo tanto, la situación de América obedece a la concepción que han tenido los gobernantes. Repito, Brasil está pagando factura por su mal enfoque que ha tenido el presidente de Brasil y la cantidad de muertos y infectados va a crecer por las condiciones mismas. La propia población no ha sido muy consciente de ello, igual que pasa en América, igual en Chile, salen a protestar porque obviamente tienen que comer. Y Chile incluso al comienzo fue una política no tan radical, a diferencia de Perú, y luego ha tenido que hacer cuarentena cuando ya comenzó a crecer los casos. En conclusión, son las distintas medidas de contención variables que han hecho que tengamos esta cantidad. En Perú, ¿por qué estamos en segundo? Porque las pruebas han sincerado. No es que son 120,000 graves, son la mayoría leves, felizmente, pero afectan el manejo hospitalario y comunitario, y eso no ha tenido muchos países estas pruebas que permiten sincerar. Probablemente si todos sinceráramos no son las cifras que salen en la data oficial de muchos países, incluso Venezuela, si no hay muertos. Claro. Eso, claro, la data hay que evaluarlo bien en función de qué han hecho cada país y hay cosas buenas que hemos hecho, pero en Perú tenemos cosas pues malas, la pobreza, la informalidad y hemos dicho es Perú chicha. De eso vive la gente y eso paga factura en muchas partes de América Latina. O sea que es el alto precio que ha tenido que pagar América Latina por vivir en la pobreza. A mí me sorprendía mucho esta cifra, doctor Maguiña. En
marzo, el 16 de marzo, Perú registraba únicamente 86 contagios. El presidente decretó el cierre de las fronteras, la emergencia de salud, el confinamiento obligatorio, y hoy, más de 2 meses y medio después, el Perú tiene más de 130,000 casos y supera ya las 3,700 muertes. Cuando usted dice que ahora se están haciendo estos confinamientos selectivos, comunitarios, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cómo funciona? O sea, el enfoque en muchos países es hospitalario y se ha descuidado la parte de la comunidad. En la comunidad vive la gente pobre o la gente que, digamos, es muy informal. Y esa gente en los mercados, en los colectivos, trabaja y vive el día a día. Entonces, al confinamiento, al comienzo aguantaron. Ya, dado que tenían que comer, salieron, como hemos visto en los programas de la televisión. A los mercados, a los bancos, exacto. Entonces, eso obviamente generó los contagios de persona a persona que son evidentes. En el caso de Perú específicamente, en el tema del cerco comunitario, es una estrategia del mundo. Cuando hay brotes, uno va, detecta con las pruebas, le da su alimento, no contagia al barrio, no contagia a la comunidad ni en su casa, porque hay casas de pobreza muy hacinadas, pasa en la selva peruana, pasa en Nueva York. El hacinamiento es un factor clave. En América juega un rol negativo. Entonces, se sugiere y hemos sugerido que se haga en colegios, locales comunales, o se ha hecho a los primeros turistas de Perú en hoteles, 15 días, evitar contagiar a la familia, a la comunidad. Eso ha funcionado en el Perú, en el sur, en el norte, en muchos lugares de América, de la forma comunitaria en que participan los alcaldes, los gobernadores. Y eso es una estrategia que debe continuar en América, porque no tenemos recursos grandes, los hospitales colapsan, no hay ventiladores, no hay medicinas. Entonces, esa estrategia se llama cercos comunitarios focalizados que se están haciendo y es una medida, creo, urgente porque hay experiencia en Perú en el cólera, lo controlamos así, en el H1 lo controlamos así, la peste lo controlamos así. O sea, hay estrategias históricas en América que permiten, en medio de la pobreza, enfrentar desde el punto de vista comunitario, porque esa es la experiencia que aporta al mundo, como lo hicimos en el cólera en el Perú, 100,000 casos y solamente 1% de muertes cuando había sendero luminoso, cuando había pobreza mucho mayor que ahora. O sea, llevarles la comida y los servicios a sus casas, a sus barrios y evitar que obviamente salgan a la calle a trabajar y deambulen y crucen la ciudad, obviamente para evitar el contagio. Ahora, doctor, con lo ya caminado, transitado, los hospitales, ¿se están preparando? ¿El sistema de salud está recibiendo los insumos? ¿La población tiene las pruebas para enfrentar esta nueva ola de contagios ahora que poco a poco algunas economías, algunos países han ido abriendo gradualmente sus negocios? Eso, Patricia decía al comienzo, la economía a veces, el hambre manda muchas veces. El Perú ya comenzó a salir algunos tipos de comercio correcto, igual creo en América. El tema es que cuando no se hacen las otras medidas de contención, eso puede rebotar en el famoso segundo rebrote. Actualmente en Perú tenemos, digamos, condiciones que han sido catastróficas en la Amazonía, igual que en el norte colapsó, faltó oxígeno, faltó de todo. Eso en Lima estamos resistiendo. Lima también tiene hospitales viejos, no ha habido muchas camas, no ha habido muchos ventiladores, como pasa en América. El presidente ofreció eso y creo que hay que felicitar el esfuerzo que hace para dotar. Pagamos factura por tantos años de ineficiencia. Imagínate, antes de este brote en Perú había menos de 100 ventiladores para enfrentar esta pandemia. Ahora pasamos los 1,000 casos y el presidente ofreció 1,000 casos más. Es insuficiente en la medida que la ola continúa. Felizmente debe salir en 2 o 3 semanas la ola en Perú. Ya la catástrofe sanitaria pues, lo estamos viviendo en muchas regiones. Pero en el sur, sorprendentemente en Perú, temas que hay que buscar explicaciones. Aparentemente las altitudes en América, en Bolivia, en Perú, en muchas zonas de América tienen un rol menos grave, como hemos visto en Bolivia particularmente, y en Perú, en Cusco, en Puno, y es un tema que la ciencia explicará. En zonas muy pobres de la Amazonía, incluso está extendiéndose a las etnias amazónicas, tanto en Brasil como Perú, y eso debe ser una cosa que alerte al mundo, de rescatar y defender a la Amazonía mundial, el pulmón del mundo, y ese es el peligro que hemos pedido, el apoyo a las autoridades, no solo peruanas, sino internacionales, porque lo que pasa en Brasil, Venezuela, Perú,
va a arrasar etnias amazónicas. Fíjese, ese tema grave que se va a producir en Sí. América si no actuamos desde este momento, y es un llamado de reflexión a nivel mundial a los líderes a que ayuden también a defender la Amazonía. Claro, además son zonas apartadas, zonas de difícil acceso, zonas olvidadas que hoy más que nunca necesitan la mayor atención. ¿Qué hemos aprendido, doctor Maguiña, en estos 3, 4 meses de pandemia en términos de tratamiento a los pacientes y de medicamentos usados para salvar más vidas? No hay una bala mágica en el mundo. Hay muchos estudios a favor y en contra de muchos medicamentos. Hay hasta 25 medicamentos, Patricia. Pero la data se va aprendiendo mientras hagan los ensayos en el mundo. En Estados Unidos, recuerden, dedico una droga, después otra droga. Eso pasa en todas partes del mundo. En Perú tenemos experiencia con medicamentos que le hemos usado incluso para parásitos y para alergias por ácaros. La ivermectina, una droga que funciona in vitro a este virus, está funcionando en casos leves que con factor de riesgo. Ya el Estado, en el grupo del comité experto, lo hemos aprobado el manejo comunitario. La hidroxicloroquina se usa en el mundo con toxicidad en casos severos, pero lo que se propone en Perú son casos leves que también están funcionando. Y la acitromicina, que es un viejo antibiótico, en realidad ha servido y sirve también, dado con la anterior, la hidroxicloroquina. Este estudio último está siendo observada. En conclusión, tenemos pocos medicamentos para la fase leve y también para la fase severa, tanto en Estados Unidos como en el mundo y en Perú. Hay drogas para bajar la inflamación, porque antes solo se pensaba en el pulmón, recuerda, después aparecieron estudios que había problemas en la coagulación, luego la inflamación. Para la inflamación también estamos probando, incluso en Perú, medicamentos caros, es cierto, que salvan vidas. Es importante ofrecerle algo al paciente. La medicina es un arte, no abandonarlos. Y con esas medidas, en muchas partes del mundo ya no llegan al ventilador, a la UCI y fallecen, que lamentablemente sucede en gran parte de América. Entonces, estas medidas médicas es, digamos, una terapia humanitaria, incluso en Estados Unidos se está dando, y creemos que ayuda en este momento crítico, incluso una cosa elemental, el oxígeno, Patricia, faltó en la Amazonía, se murieron médicos, y el colegio médico tuvo que traer avionetas, contratar, y hemos salvado muchos médicos porque había colapsado el sistema en la Amazonía. A ese nivel hemos llegado en Perú. En Lima estamos resistiendo, que se hace grandes esfuerzos en los hospitales, pero lo importante es la participación de la comunidad. La comunidad todavía no es consciente, a pesar de las muertes, a pesar de los infectados. Insistimos, el enfoque tiene que ser integral, alcaldes, comunidad, Pero promotores. digamos, doctor, que han aumentado los casos, pero han descendido el número de muertes o todavía no, todavía el pico en contagios y en muertes va en aumento. En Perú particularmente seguimos creciendo igual que en Chile, ¿no? Los muertos también como consecuencia de todo lo acumulado. Las curvas usualmente, Patricia, duran 12 semanas como ha pasado en el mundo. Lo que pasa, cada país tiene su propia curva. En Costa Rica la curva fue en punta y bajó, y en Bélgica fue con mesetas, y por lo tanto cada país va a depender de cómo hemos contenido en la comunidad, con la educación, etcétera. Por lo tanto, las curvas en todo el mundo van a bajar, pero la magnitud, como pasa en Brasil o pasa en Estados Unidos, son altísimas porque el enfoque no fue integral ni comunitario y más se pensó en la economía, en la salud, y eso paga factura. Bueno, hay otro tema de preocupación y me pregunto si en América Latina está superado, que son los kits de pruebas para saber quién está contagiado, quién no, quién debe estar aislado para no contagiar el resto. ¿Tenemos los suficientes materiales para proveerle a la población pruebas de coronavirus y son confiables? Hay dos pruebas básicamente, la molecular que hicieron los de Corea del Sur, fue muy efectiva para el control. Ellos tienen la economía y la tecnología. América no lo tenía. Se están haciendo en Argentina, en Brasil y en Perú. Eso demora. Esta prueba es la mejor, pero no es la única, la más importante en el sentido de la prueba. Perú, a pesar de las limitaciones, compró la prueba rápida que sirve para detectar las defensas después de 1 o 2 semanas. Y con eso nos ha permitido en Perú tener los ambulantes, a los policías, etcétera, y permite mapear mejor. Yo diría el Perú un acierto ha sido esta prueba rápida, y lo que tiene que entender el público de América Latina, América en general, es que lo vale es la clínica. Dice. La clínica, tengo una epidemia, tos, dolor de garganta, fiebre, ese es COVID. Hay que tratarlo o ponerlo en su cuarto en cuarentena. Y entonces las pruebas son complementos. Yo tengo muchos pacientes con protípico
con la prueba negativa, la molecular, la que vale, entre comillas. Así es la clínica en toda medicina, en todo paciente. Entonces, la gente confía en la prueba, se muere en su casa porque dijeron que no es COVID. Entonces, creo que esa enseñanza en América, en el mundo, es confiar en la clínica y en el laboratorio. Y si hay la prueba, a buena hora. Entonces, en Perú hemos tenido la suerte, esa cantidad que tú ves, de tener esta prueba. Imagínate que no hubiéramos tenido esa prueba, estaríamos en 50,000 y esa no es la realidad. Hay gente asintomática también que circula y contagia. ¿Cómo evitar eso? Máscaras y máscaras. Fíjate, otro aporte del mundo y de la crítica es que al comienzo dijeron, no use máscaras. Una mentira, ahora todos usamos máscaras. Fíjate cómo la ciencia nos ha ido cambiando en la clínica, en la fisiopatología, en el control. Eso es un virus que afecta al mundo y cada día aprendemos de él cosas buenas y cosas malas, y esas es un poco las lecciones que en Perú hemos planteado como colegio médico, la reforma de un sistema único de salud. Ya no podemos estar en ese plan de migajas, de plan de bomberos. América Latina requiere una gran reforma de un sistema de salud sólido, donde la salud pública está encima de cualquier proyecto, digamos, económico. Es importante, la economía es vital, pero la salud, sin salud, el mundo perdido, no hay vida, economía. Y si no lo hacemos ahora, entonces, ¿cuándo? Y ya para terminar, ahora que usted menciona la economía, muchos países han empezado a abrir sus economías. Me pregunto, doctor, si hay un parámetro de cuándo es el mejor momento para reabrir una economía y cómo hacerlo. OMS se señaló que cuando los casos comienzan a disminuir, los muertos, digamos, comienzan a disminuir, cuando los hospitales no se llenan. Eso en gran parte de América no se está dando. Lo que pasa, la presión económica que hay en países tan pobres como Perú, como Chile y países, digamos, como Colombia, somos pobres, algunos un poco más, un poco menos, hace que la necesidad obligada a abrir, por ejemplo, en Perú han abierto un poco ferreterías, delivery para comida, la gente, mi país es bueno y es innovador, pero es informal, la gente comenzó a salir y hay el relajo, y por eso tememos en América, igual que pasa en Chile, igual en Argentina, que estos que circulan libremente, si no usan su máscara y no mantienen la distancia social, vamos a tener un segundo rebrote en medio de este tremendo problema que manejamos en América. Conclusión, está en la población las medidas que hacerlo la comunidad, con los cercos, con su alimento, con vigilancia, que tengamos menos casos en cualquier lugar de América. Y eso ha funcionado, no estoy inventando la pólvora, eso ha funcionado, el enfoque comunitario que ha fallado en muchos países de América. Doctor Maguiña, gracias por acompañarnos en Yaniot PM y bueno, esperemos que continúe la inversión en los hospitales, se apoye con suministros, con presupuesto, antes de pensar en la economía para poder regresar a esa nueva normalidad. Gracias de nuevo. Un mensaje final, Patricia, le hemos dicho como una frase del Colegio Médico, ni pánico, ni pasividad, realismo. En eso estamos, tenemos mucha fe, hemos derrotado en América peores plagas y creo que unidos lo podemos hacer con estos mensajes de pensar en la salud, pensar en la vida, pensar en los pacientes. Qué buena conclusión. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Bueno, ¿y ahora qué? Mientras los casos de COVID-19 en nuestra región siguen aumentando, pues la preocupación adicional es el efecto que tendrá esta pandemia en las economías de nuestros países. Mientras la situación de salud no esté controlada, va a ser muy difícil programar, planear una apertura gradual a esa nueva normalidad. Hay que invertir en nuestros hospitales, hay que invertir recursos en nuestro sistema de salud y, por supuesto, nuestros gobiernos, nuestros estados tienen que ofrecer paquetes de ayuda a los más vulnerables, a los más pobres y paquetes de estímulo económico a las pequeñas y a las medianas empresas en nuestros países que finalmente son el motor de nuestras economías. El problema es que muchos países de nuestra región, a menos de que reciban préstamos y ayuda internacional, no pueden hacerlo
porque no tienen suficientes ahorros, porque están sumamente endeudados. Así que es muy difícil que puedan atender las necesidades de la población en una época en que sus economías, por supuesto, están paralizadas y los precios de las materias primas, los precios de nuestras exportaciones están muy bajos. El panorama no se ve muy alentador a menos de que haya una vacuna. La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que para el segundo semestre de este año América Latina va a perder más de 31 millones de puestos de trabajo formales. Además, se estima que en promedio las economías de nuestros países se van a contraer más del 5%, van a entrar en recesión. Y esto sin contar los millones de latinoamericanos que viven en la informalidad, que son la gran mayoría. Así que esto está causando una mella, está haciendo trizas las economías de nuestras familias. Así que mientras millones se reinventan, mientras millones de latinoamericanos viven con lo justo o se gastan lo poco que tienen ahorrado, hay que esperar, como dicen muchos analistas, hay que presionar, como dicen algunos expertos, una alternativa opcional, que es un gran plan Marshall para la región, así como Estados Unidos invirtió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una alternativa que puede sacar a nuestros países de la gran quiebra y de la gran recesión que se avecina. Gracias por habernos acompañado en Yaniot PM. Los invito, como siempre, para que nos sigan en nuestra página en la web, univisionnoticias.com, para estar al tanto del desarrollo de la pandemia y del acontecer mundial. Hasta la próxima. Gracias.